Dios le bendiga más. Maravilloso es el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Así, hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor, ya que el tiempo va corriendo, ¿va? Bendito sea el nombre de Dios. Abra su escritura en Mateo capítulo 13, verso 47. Y vamos a estar dando lectura a esos versículos. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 13, 47. Y cuando lo tenga me responde con un amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre que estás en los cielos, te damos gracias a Dios, amado, en esta preciosa noche, Padre celestial. Hemos cantado alabanza, Señor. Hemos adorado tu nombre, Señor amado, Padre eterno de la gloria, en esta preciosa noche. Yo, Padre, te pido, Dios mío, alabado sea el nombre de Jesús, que uses mi labio, Dios Padre, a través de esta palabra, Dios mío, Padre Santo, que usted ha puesto, Señor, en mi corazón, Padre, la pongas en mi mente, Dios mío, y en mi labio, Padre. Yo sin ti nada soy, Padre eterno de la gloria. Necesito de tu ayuda, Dios mío, para poder exponer tu palabra, Dios mío, Padre. Bendice a tu pueblo, Dios mío, bendice a la iglesia, Padre, con esta palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre celestial. Alabado Dios, aquel amigo que hoy está, Padre, aquí presente, que fue invitado, Dios mío, Padre, se lleve, Padre, esta palabra en su corazón, Dios mío, y que tu iglesia, Señor amado, ponga por obra, Dios mío, Padre, esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este título, esta predicación le he puesto como título La Red. El llamado de Jesús a predicar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. En San Juan capítulo 3, verso 15, la palabra del Señor dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así sería necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Dios mandó su Hijo al mundo. Y la palabra de Dios dice: no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de la predicación, a través del evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Como introducción, unos pueden ser pastores o evangelistas o escritor o maestro, diáconos o líderes. Pero si no se esfuerza por llevar a otros a Cristo, no está haciendo la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es necesario que nosotros prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Nosotros vemos en la escritura, en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, pero vemos cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, la palabra del Señor dice que Él fue bautizado y por el Espíritu fue llevado al desierto. Allá ayunó 40 días y 40 noches. Cuando llegó el tentador y fue tentado, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él empezó a buscar hombres que son los discípulos. Y dice en Mateo capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y en la barca con Zebedeo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos impide nosotros seguir a Cristo? Estos hombres, cuando Dios los escogió, los llamó, dice la palabra de Dios que los hijos de Zebedeo al instante dejaron la barca, dejaron las redes y siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Es necesario que nosotros llevemos las nuevas del evangelio. Así como estos hombres que dejaron todo, dice la palabra de Dios, que al instante dice que dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Bendito sea el nombre de Dios. En la escritura también venimos a encontrar, dice la palabra de Dios, que había un joven rico. Y este hombre o este joven, iba Jesús caminando y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿has guardado los mandamientos? Él dijo: todos los he guardado desde mi juventud. Y dice la palabra de Dios que le dijo: una cosa te hace falta, vende todo y sígueme. En ese momento este joven se entristeció, porque dice la palabra de Dios que tenía muchas riquezas. Se entristeció, dice la palabra de Dios. Pero en otro evangelio dice que también la palabra de Dios que lo amó Jesús. Imagínense este joven que dice la palabra de Dios que desde su juventud había guardado los mandamientos. Pero hay algo que a nosotros no nos deja seguir a Cristo. Hay algo que a nosotros nos estorba para ir y predicar la palabra de Dios. En estos tiempos la iglesia está dormida. Cuando Jesús llamó, no llamó para que se congregaran, sino Jesús mandó para que llevaran el evangelio. Porque la palabra del Señor dice: y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero hoy en estos momentos nosotros estamos tan cómodos, acomodados, hermanos. Vemos también un pasaje en Primera de Reyes capítulo 19, verso 19 al 21, cómo Dios llama a Eliseo.
Dice la palabra de Dios que cuando iba pasando Elías vio a Eliseo. Eliseo dice que estaba arando la tierra. Era un campesino. Y dice la palabra del Señor que él estaba arando la tierra cuando pasó Eliseo y lo llamó. Él era dueño de 12 yuntas. Dice, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos estos hombres cómo se decidieron a servir al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es necesario que nosotros nos esforcemos a llevar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos esforcemos a llevar el evangelio, a llevar esta palabra gloriosa, esta palabra que Dios comendó a todo aquel que en él cree. Bendito sea el nombre del Señor. La predicación del evangelio es semejante al echar una red al mar. Esta red es muy grande, por ello recoge peces de toda clase. Alabado sea el Señor. Miren, la palabra del Señor dice que la red, estos pescadores, y mire cómo Jesús le pone este ejemplo a sus discípulos, porque ellos eran pescadores. Tal vez muchos se identifican con esta palabra. Tal vez aquí hay hermanos que les gusta pescar. A mí me gusta pescar, me gusta ir a pescar. Y hay hermanos aquí que tal vez han sido pescadores, que se ganaban la vida pescando en el mar. Así se ganaban la vida estos hombres, así se ganaba la vida Pedro, Juan, Santiago. Así se ganaban la vida pescando. Y el Señor le pone este ejemplo, pero el Señor le dijo, yo los haré pescadores de almas. Ya no serán pescadores de peces, sino pescadores de almas. Y es que cuando uno va a pescar, hermano, uno busca el mejor pescado. Yo he ido a pescar con mi hermano Fernando, y vemos como las personas que van a pescar, allá andan con su caña, pescando, buscando los pescados, hermano, y dan vuelta y vuelven a regresar, insistiendo, y que no quieren un pescado pequeño, quieren un roast fish, quieren un grande pescado. Y agarran un pequeño, lo vuelven a echar otra vez al mar. Y andan buscando aquel pescado. Y qué paciencia tienen para seguir pescando. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pone este ejemplo a sus discípulos. Él los llama. Y la red significa el evangelio. Aquellos hombres que llevan la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, el Señor le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas que no creyere serán condenados. Y estas señales seguirán todos los que creen en mi nombre, dice. Echarán, dice, fuera demonios. Esas señales seguirán todos los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Ese es el poder de Dios que le dio a su iglesia. Tomarán, dice, en las manos serpientes, y si vivieres cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder que Dios le dio a su iglesia, porque la palabra del Señor dice
Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús le dio la autoridad y el poder a aquel que en él cree. Y déjame decirle que cuando usted va a llevar la palabra de Dios, usted se va a enfrentar con personas endemoniadas. Ahí se va a levantar el puro diablo. No lo va a ver así como usted piensa verlo, ¿verdad? Como se lo pintan a veces ahí con un tenedor, diremos, grande ahí, con cachos y todo, hermano. Una vez estaba predicando mi hermano Hugo del otro lado. Nosotros nos ponemos de lado donde predicamos, y el hermano Hugo estaba del otro lado. Y cuando de repente yo miré al otro lado, y hermano Hugo estaba evangelizando a aquella persona. Y esta persona, hermano, era una señora que andaba juntando basura ahí. Era una bruja. Y cuando esta bruja se levantó contra el hermano me dijo: hermano, oren esta bruja. Esta bruja empezó a hablar en lenguas, hermano, también, porque empezó a hablar lenguas, hermano. Dice el hermano que le había dicho que Jesús era hermano de Satanás, que Dios reprenda al diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a ir, nos vamos a enfrentar, hermano, con personas que no creen en Cristo, personas ateas, personas inconversas. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él dice que en su nombre haríamos estas señales. Por eso es necesario nosotros santificarnos. Es necesario nosotros ayunar. Es necesario nosotros estar preparados. Bendito sea el nombre del Señor, porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 9 que Él los envió a predicar el evangelio. También en el capítulo 10 habla que envió a 70. En el capítulo de Lucas capítulo 10 dice la palabra que Él envió a 70 de dos en dos. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió en dos delante de Él toda ciudad, al lugar donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos y medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforga, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y cualquier casa que donde entréis, primeramente decid paz y sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros por aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. Pero hay algo que en el capítulo 9 de Lucas, donde envió Dios a sus discípulos, hay algo que vemos que el Señor dice que no lleven aún dinero. Es algo que a veces nosotros, cuando vamos a evangelizar, yo una vez meditaba esto, ¿verdad? Y yo meditaba también en el pasaje cuando Pedro, en la puerta de Hermosa, dice que iban a la oración y había un cojo ahí. Y cuando Pedro dice, mirando a este cojo, el cojo esperando que le diera una moneda, pero él le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Y yo meditaba
Y fíjense que a veces nosotros leemos la palabra de Dios y a veces pasa uno de pasada, y uno a veces hay cosas que a veces el Espíritu Santo lo detiene ahí. Y muchas veces a usted le llegan a pedir dinero y usted dice no tiene, y tal vez tiene. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: no lleven dinero, no lleven alforja, no deben doble manto. ¿Por qué? Porque a veces, imagínense, si nosotros, como le digo, vamos a predicar la palabra de Dios y la persona lo que llega a pedirle dinero para comer, dice, ellos dicen para comer, pero es para el trago, porque ellos llegan tan ebrios. Entonces le dice uno: no, es que no tengo. Y tal vez usted tiene, y estamos haciendo mentiroso ahí, ¿verdad? Porque sabemos que no le podemos dar dinero para que vaya y compre ahí su guaro, porque a veces eso es lo que hace el borracho, dice para comer, y eso es excusa. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso vemos nosotros ahí la palabra de Dios que Pedro decía: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Estaba lleno del Espíritu Santo. Le dijo: levántate y anda. No llevaba dinero, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. El reino de los cielos es semejante a una red. Las últimas dos parábolas hablan de la responsabilidad de los discípulos en el reino. Primero, Jesús describe una gran red a la cual cerca de una área extensa y se arrastra desde el fondo del agua o del mar. Y esta reúne peces de toda clase, unos buenos y otros malos, sin discriminación. Similarmente, la responsabilidad de los discípulos sería pescar tantos peces. O sea, usted y yo, cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, nosotros vamos, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, porque el Señor dice la palabra de Dios que Él vino a perdonar, Él vino a buscar el perdido, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo no sé dónde estaba usted, alabado sea el Señor, pero un día el Señor, alabado sea Cristo, Él nos rescató, Él nos limpió, Él nos transformó, porque para el Señor nada es imposible, todo es posible. Solamente usted tiene que creer. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque Dios hace todas las cosas nuevas. ¿De dónde Dios lo ha levantado? ¿De dónde Dios usted lo ha rescatado? Aquí, hermano, es un hospital. Aquí, hermano, es en donde Dios nos sana. Tal vez no seamos perfectos, pero cada día nosotros, si nos humillamos, si nosotros buscamos al Señor, cada día Dios va perfeccionando nuestra vida. Unos serán borrachos, otros serán drogadictos, otros eran pornográficos, otros eran rameras, otros eran brujos. Pero cuando el Señor vino, Él dice que no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él es el que sanó nuestro corazón. Él es el que limpió nuestro corazón. Y por eso, hermano, la palabra de Dios dice: el que se le perdona mucho, ama mucho. Pero el que se le perdona poco, ama poco. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, como nosotros, Dios nos perdonó mucho, tenemos que buscar también a aquel que está perdido. Tenemos que ir a predicar a aquel que necesita la palabra de Dios, aquel que necesita ser libertado de las opresiones del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. El demoniado Gadareno, dice la palabra de Dios, este hombre estaba perdido. Este hombre, dice la palabra de Dios, que tenía tantas legiones de demonios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino él al encuentro, este hombre fue limpio, este hombre fue liberado, este hombre fue sanado. Que este hombre, de agradecido que estaba, le dijo: déjame seguirte, Señor. Él dijo: no, ve y cuéntaselo lo suyo. Bendito sea el nombre de Dios. Y así también nosotros, hermanos,
Necesitamos ir y predicar la palabra de Dios. Mañana hay evangelismo. El 10 de febrero también hay evangelismo. Necesitamos ser la obra de Dios. ¿Cuántas almas se lo está llevando el diablo, hermano? Y nosotros, la iglesia dormida, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos ser la obra de Dios. Necesitamos pedirle al Señor ese anhelo en nuestro corazón. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa del hombre para no llevar la palabra de Dios? Unos dicen: no tengo tiempo, no sé mucho de la Biblia. Y los que saben Biblia no van. Hay muchos teólogos, hay muchos que se llenan de la palabra de Dios, pero no van a predicar la palabra de Dios. A veces nosotros buscamos llenarnos de la palabra de Dios, y que es bueno llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo llamó a los apóstoles, eran unos hombres pescadores, y Dios mismo les fue enseñando. Mismo Jesús los fue preparando para su obra. Es necesario sí estudiar la palabra de Dios, pero es necesario que nosotros llevemos también la palabra de Dios. Es necesario que nosotros vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Algunos dicen: tengo miedo. Otros dicen: me van a rechazar. Otros dicen: soy tímido. Alabado sea el Señor. Y es cierto, hermano. Cuando están solteros, hermano, y yo digo que cuando está soltero debería ese joven esforzarse, porque ya cuando se casa dice: no, pues ya se casó, ya es difícil. Pero hermano, mire, para todo hay tiempo, hermano. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Yo eso le pido al Señor, y no es para vanagloriarse, hermano. Pero es algo tan maravilloso de que Dios pone ese anhelo en cada uno de ustedes. Hay hermanos que me dicen: hermano, yo siento ese anhelo. No, pues vamos a predicar la palabra. Yo siento ese deseo, dice. Muchos le prometen al Señor. ¿Cuántos a veces se comprometen con el Señor? Porque a veces nos comprometemos. Dicen: no, yo me comprometo, hacemos como cuando vamos a servir. No, nos comprometemos a la obra del Señor, dice. Pero ya a la hora vienen a las 7:20. A veces nosotros ponemos carga que ni nosotros podemos llevar. Hay veces, hermanos, que uno se esfuerza porque es que hay agradecimiento en nuestros corazones. Yo cada día me esfuerzo porque he sido agradecido con Dios, porque de donde Dios me ha rescatado es algo maravilloso. Ahí es algo hermoso, y ahí uno ve el poder de Dios, cómo se perfeccionó el poder de Dios en nuestra vida. Hermano, si le contara, todavía le he contado de dónde Dios me sacó. Y déjame decirle, hermano, cuando Jesús a mí me rescató, hermano, déjame decir que mi vida cambió por completo. Dios mío, wow, dije yo: Señor. Y de ahí ya no fui el mismo. Empecé el Espíritu Santo a obrar en mi vida, a anhelar estar primeramente en la presencia del Señor. Aquella hambre de buscar de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En el sábado empecé aquí a venir a la oración, hermano, porque déjame decirle que cuando usted se convierte al Señor, o sea, no acaba ahí la lucha. Viene el diablo en su vida, viene el diablo a ponerle dardo en su mente. Le empieza a decir que le diga tantas cosas al Señor. Y déjame decirle, hermano, yo pasé como 4 o 5 meses con esa lucha. Acá venía a llorar yo, aquí me postraba yo, llorando aquí, hermano. A nadie le decía: Señor, libérame, límpiame, Señor, cámbiame. Y yo le lloraba al Señor aquí, hermano, cuando de repente fui liberado. Pero desde el momento que yo me convertí al Señor,
dejé todas las cosas viejas, como dice la palabra de Dios. Es que cuando uno viene a Cristo, la palabra de Dios dice que es una nueva persona, es una nueva criatura. Aquí todas las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Es porque el Señor hace todo nuevo a usted, hermano. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el Señor. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, lo transforma todo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la excusa de nosotros? ¿Cuál es la excusa que hacemos? Ahorita podemos decir está frío, sí, está frío, hermano. Ya vienen tiempos buenos, decimos está frío, sí, está frío. Cuando está calor, está caliente, decimos, ¿verdad? Está caliente, hermano. Y déjame decirle algo, hermano. Y sabe algo, yo esta palabra la leía porque venía a mi vida. Ya había un día, 2 días que ya me había quedado en la casa. Y esta vez, esta vez no voy. Pero ya cuando yo no estoy ahí y veo la transmisión, y gloria a Dios, porque hay personas, hermano, hay iglesias que no hacen la obra de Dios. Yo me he encontrado personas, no, dice, es que mi iglesia no evangeliza. Y mi iglesia no salen a predicar la palabra de Dios. Llegaron unos hermanos, han llegado ahí donde nosotros evangelizamos, y así animamos a más personas a ir a predicar la palabra de Dios. A veces no es para vanagloriarse, hermano, sino es para que la palabra de Dios llegue como hasta donde dice la palabra, hasta los confines de la tierra. Y sabemos que hoy la palabra de Dios ha sido predicada por todo el mundo. Pero me decía el hermano Borges, bueno, esta vez dije, yo no voy a ir. Y el hermano, ya andaba yo por allá comprando unas cosas que necesitaba. Y el hermano me dice, hermano, ¿va a venir para acá? Ay, hermano, empecé a poner excusa. Me quedé así con eso de la excusa. Por eso digo, bien, no, esto en mi vida, porque eso primeramente el predicador es el que se alimenta. Me dice, hermano, no tiene vaya al terreno, tal vez haya unos cables, necesitamos un micrófono. Le digo, hermano, creo que tengo uno en la casa, pero si me da tiempo ahí llego. Entonces viene el Espíritu Santo a uno a redarguirle. Es que, hermano, si estamos amotivados, a veces comenzamos con ese fuego, pero después de repente, hermano, se apaga. Yo le he dicho a los hermanos que empiezan a evangelizar y tienen ese deseo, hermano, si usted no me ve, usted sigue predicando la palabra de Dios. Si usted no ve al hermano, usted siga predicando la palabra del Señor. Si usted no ve al pastor, usted vaya a predicar la palabra de Dios, porque muchos dicen, es que el pastor no viene. No, es que el Señor nos mandó a nosotros. Todo aquel que en él creyere, dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vemos nosotros una excusa. Y yo algo me identifico, y tal vez todos se identifican con esta excusa. Es como cuando usted va a poner a predicar a alguien. ¿Usted cree que no? Yo me quería excusar estos días. Quería excusarme, porque déjeme decirle que es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad, hermano, que uno allá abajo está sudando uno. Allá abajo, Señor, y empieza uno, hermano. Dios mío, ¿por qué no me dijo más antes el pastor? Decía yo. Empieza uno a excusarse. Porque siempre me toca casi ya cuando dice, hermano, pues que la palabra empieza uno, ¿va? Dios mío, empieza uno, hermano. Señor, ayúdame. Empieza uno, hermano, ahí, Señor, bueno. Y empieza uno a pedirle al Señor. Y es algo que cuando usted pone a alguien a predicar, los que son líderes saben. Cuando usted va a poner a predicar a alguien en la célula, hay hermanos, claro, que tienen el deseo de predicar el evangelio, tienen el deseo de predicar. ¿Por qué no me ponen a predicar a mí? Y a veces quiere huir, así como Jonás. Muchas veces quiere uno huir, y hay otros que tienen deseo. Tal vez yo sea esa persona que dije, Señor,
Yo soy tartamudo. Puede ver acá personas más que hablan más bien que uno, más elocuentes, más preparados, más estudiados. Y hay algo que una vez le daba yo un privilegio a un hermano. Me dice, no, ya lleva como 4 en la iglesia. No estoy preparado, hermano. No he sentido el llamado, necesito el llamado del Señor. Sí, el Señor, claro, hay diferentes ministerios, pero en el momento de yo le empiezo a explicar que en el momento que el Señor nos escogió, del momento que nosotros llegamos al Señor, del momento que nosotros nos rescató el Señor, desde ese momento nosotros sentimos ese deseo de empezar a predicar la palabra de Dios. Y para esto yo quiero ir en el capítulo 4 y vemos nosotros aquella excusa de Moisés. Muchos, yo creo, de los predicadores aquí, cuando uno a veces no quiere uno predicar la palabra de Dios, mire lo que Moisés dice en el capítulo 4, versos 10 y 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe, dice, de lengua. Y Jehová le respondió: ¿y quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? No, yo soy yo, Jehová. Ahora pues, dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que sabes, el que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí, dice, que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Yo os enseñaré lo que hayes de hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos nosotros a Moisés, un hombre de donde Dios lo llamó. Dice que andaba cuidando las cabras, las ovejas de Jetro. De ahí Dios los llamó, cuidando las cabras. Es que para que el Señor lo llame a usted, usted no necesita ser estudiado. Es que Dios levanta de lo más vil del mundo para avergonzar al sabio, de lo más débil para avergonzar al fuerte. De ahí levanta Dios. Muchas veces nosotros nos excusamos, ponemos muchas excusas, y Dios, vemos nosotros cómo llamó a Moisés. Moisés dijo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo. He sido tardo en hablar y torpe en lengua. Alabado sea el Señor. He sido tardo, dice, en hablar, o sea, lento. Tal vez tenía un problema Moisés. Y nosotros sabemos quién fue Moisés, un hombre de Dios. Imagínense Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés fue a recibir las tablas, 40 días en ayuno allá en aquella montaña, y a su lado, a su par, o esperado a la mitad del monte, Josué. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nadie estará al frente. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos, Jehová de los ejércitos, aquel que pelea por nosotros. Por eso
El salmista decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Porque ¿de dónde Dios nos sacó? La Biblia dice que Jehová nos rescató del hoyo, y es el que sacia de bien nuestra boca, el que nos rejuvenece como las águilas, el que nos da fuerza. La palabra del Señor también en Isaías 40 dice: y no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, que da fuerza al cansado y multiplica fuerza a aquel que no tiene ninguno. Los muchachos flaquean y se caen, los jóvenes desfallecen en cansancio, pero los que esperan en Jehová le dará nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Así, hermano, esforcémonos a hacer la obra del Señor, alabado sea Cristo. Cierre sus ojos, hermano, alabado sea el Señor.